¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es doctor Eduardo Briceño Solís de la Universidad Autónoma de Zacatecas y comparto un trabajo de investigación en colaboración con el doctor David Saldívar de la Universidad Autónoma de Coahuila. El título ven en pantalla sobre qué podemos aprender de los estudiantes, sobre unas reflexiones sobre el uso de las gráficas para el aprendizaje de las matemáticas. El documento es una publicación hecha en la revista Educación Matemática, donde ahí brindamos un trabajo sobre una postura teórica y epistemológica del concepto uso de las gráficas y que tiene que ver con lo siguiente. Por una parte, nosotros tomamos y consideramos que se comparte en este trabajo y se discute un análisis sobre este constructo uso de las gráficas en estudiantes de bachillerato en una situación de modelación de movimiento, que se evidencia. Al final se va a hablar sobre una resignificación del uso progresiva del uso de las gráficas que están relacionadas o obedecen a una forma cultural del saber. Es decir, el posicionamiento de este trabajo tiene que ver con que consideramos que hay saberes culturales en el estudiante que forman parte de su conocimiento. Es decir, hay condiciones sociales en la producción o en los razonamientos de dichos conocimientos y que muchos de ellos dependen de las situaciones que lo propicien o lo cual en muy raras ocasiones las actividades nos enseñan a resolver, pero no a descartar esos conocimientos culturales para resolver. En ese posicionamiento nos ubicamos en este documento y bueno, lo consideramos a esto que es la modelación matemática, dado, y sus aplicaciones, dado que integra estos contextos extramatemáticos. No sé, la modelación intenta ver la aplicación de las matemáticas a una realidad, aunque desde el 2007 se tiene ya una brecha de que si realmente las actividades pueden ser genuinas, a veces simulamos la realidad, o sea, actividades que se acerquen o se apeguen, pero esto de la genuidad, ¿qué significa, no? ¿Qué tan genuino puede ser? En ese sentido, se requiere un diálogo entre las prácticas matemáticas y la realidad. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo pudiéramos acercarnos lo mejor posible a esa realidad, a ese contexto extramatemático para hacer uso del conocimiento matemático? Y bueno, por eso consideramos la modelación, donde nosotros pensamos en que es importante proponer situaciones que permitan indagar el saber cultural del estudiante, es decir, esos saberes que tienen relación con su cotidiano, con su entorno, con su naturaleza del individuo y ver la transversabilidad de ese saber del conocimiento. Es decir, es lo que ahí denominamos los usos del conocimiento en esa situación. Y bueno, desde ese punto, lo anterior, pues problematizamos que ese proceso de modelación, desde un punto de vista de su construcción social, como un eje que me permite o nos permite analizar una organización basada en en prácticas, ¿no? Que indaguen esos saberes culturales de los individuos, en cómo lo explican, qué elementos usan para esas explicaciones y que lo llevan a generar el argumento para explicar fenómenos y puedan tomar decisiones. Yo creo que esos trabajos de Cantoral y colaboradores del 2018 nos brindan esta parte de significar esta problemática y hacer emerger esos saberes culturales, tratándonos de apegar a esa realidad donde el estudiante puede hacer uso del conocimiento y construir matemáticas. En ese sentido, viene integrando en estas ideas lo que es un posicionamiento epistemológico de la gráfica, no solo
Es usada como para representar el concepto de función, si no tiene un sentido más amplio a raíz de los trabajos de Suárez y Cordero y de 2010 al 2014, y muchos trabajos se han desprendido sobre este posicionamiento epistemológico de la modelación graficación. ¿Qué significa eso? Que en la obra de Oresme, Suárez hizo un estudio profundo sobre cómo en esa época se representaba el movimiento, ¿no? Ahí tienes unas imágenes que son figuras geométricas, que es lo que estaba al alcance en la época, y que representaban un movimiento constante, como es el triángulo, digo el rectángulo, es decir, la altura se mantenía fija en todo momento, y eso le permitía hablar o explicar, generar argumentos sobre el movimiento constante. Un triángulo rectángulo que ven ahí representa un movimiento no constante, uniformemente va variando, las alturas van ampliándose, como ven ahí esas líneas verticales, y la figura que aparece ahí como curvas deformes, pues un movimiento deforme porque pues la altura no tenía un patrón, variaba de determinado momento. Y bueno, eso permitió ver cómo un primer punto ahí en esa época es que la gráfica antecede a la función. Esa afirmación se hace porque en esa época no había todavía conceptualizado ese concepto, ¿no? Como tal, incluso no había ejes cartesianos. Y bueno, se desprende un segundo posicionamiento epistemológico, como que la gráfica es argumentativa, porque esta forma de que en las figuras geométricas puedes generar explicaciones del movimiento, para hablar del movimiento, pues nos permite decir que en la graficación podría ser eso, que la gráfica es argumentativa. Y los trabajos que hizo de ella demostró esta parte. Y bueno, esta curva que pues deformemente, pues igual, habrá explicaciones al respecto, pero si vean esas figuras geométricas, si las quitamos la parte, la base de cada una y las líneas verticales y las omitimos, son lo que presenta en la parte superior de sus bordes lo que es una función constante, una función lineal y una función curva. ¿Sí? Que es lo que vemos ahorita en las gráficas cartesianas. Pero vemos que tanto en ellos para hablar, cada una de ellas, pues vemos que tiene un desarrollo esos trabajos. Y bueno, desde esta postura, esta teórica, pues se toma que para analizar esas explicaciones es que el estudiante lleva un funcionamiento de la gráfica, es decir, una serie de razonamientos que lo pueden englobar en una práctica y decir que afirmar o explicar cierto funcionamiento que le brinda la gráfica, dado esto que es argumentativa, antes de función y permite un desarrollo. Pero este depende de una forma, es decir, aquellas condiciones en la cual le permitió dar esa explicación o ese argumento es sobre la gráfica, ¿no? Hay aspectos ahí visuales, de lenguaje, de muchas cosas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, este posicionamiento nos permitió desde esa postura, tomamos estos momentos del trabajo anterior, por ejemplo, un momento uno que nos permite establecer la forma de un nuevo uso de la gráfica. Es decir, en un primer momento, dado la situación que les vamos a platicar, es que intentamos que in- identifique un nuevo uso en un momento de la situación donde nosotros analizamos el funcionamiento y forma. Por eso llamamos uso uno de la gráfica. Es un modelo ahí que nos permite conectar esos distintos usos, pero esos distintos usos nos conecta el funcionamiento y forma. Y bueno, en un momento 2, intentamos indagar sobre construcción de argumentos sobre la gráfica. El momento 1 es establecer cómo será la forma de la gráfica. No nos metemos directamente con la graficación. Y en un momento 2, la forma de la gráfica. Y es cuando ingresamos el uso de tecnología para representar la gráfica. Y en un momento 3, pues tiene que ver con un puesto en funcionamiento del uso de la gráfica de la operación. Bueno, vamos a hablar de la puesta en escena, una situación de modelación en el momento de un resorte que le pone un cierto peso en la imagen. Ahí se ve el recurso tecnológico y tratamos de ver en los momentos uno donde ellos tienen que dibujar el movimiento. Dibuja cómo sería el movimiento de un resorte cuando se le cae el peso antes de realizar el experimento. En un momento dos, dado que ya pueden ellos explicar si el resorte se detiene, se hacen una serie de preguntas sobre el dibujo del movimiento que realizó y que expliquen dónde el resorte se mueve más rápido, más lento,
preguntas que tienen que ver con el cambio y la variación en las producciones. Y un momento 3 tiene que ver con que ellos anticipen cómo será en el futuro esa gráfica de movimiento, dado los dos momentos anteriores que les permite conectar aplicaciones y su modelo sobre el movimiento se va desarrollando a través de esas representaciones gráficas. Se tomaron en cuenta 30 estudiantes de bachillerato. Y los primeros resultados, ahí viene lo que llamamos la aparición de la trayectoria, es decir, cuando empiezan a ver cómo sería en ese primer momento el dibujo del movimiento de una pesa cuando se le coloca el resorte, pues ahí está una serie de extractos, pero empiezan a dibujar iconos, imágenes, dibujos de resorte en distintas etapas cuando se va cayendo y empieza a aparecer lo que es tensión, por ahí lo que quieren, cómo sería el resorte antes sin poner peso y peso, pero empiezan a aparecer esas líneas verticales que evidencian ahí una representación del movimiento en ellos, ¿no? En lo que representa. Y bueno, eh, este, en este momento empiezan a aparecer pues explicaciones gestuales con su mano en la imagen sobre la trayectoria del movimiento y, y la trayectoria la consideramos como un patrón de ajuste que hace referencia a aquello que se mueve, ¿no? Indicando dirección del movimiento por medio de lo que es el gesto, el discurso y el dibujo, el antes y el después, y empiezan a explicaciones de que rebota, que no se queda quieto, o sea, que es constante el resorteo, y empiezan esos saberes culturales emerger, es lo que sacamos de indagar en el documento y cómo llevar esos saberes hacia lo que es ya un modelo de la gráfica cuando ya implementa su plano cartesiano. Y bueno, ahí identificamos el primer uso de la gráfica. Consideramos que un funcionamiento de ellos les permitió en la situación indicar dirección y sentido del movimiento repetitivo. Pero esto a través de que ellos formulen un patrón de ajuste del tipo lo ícono, lo gestual, lo verbal entre ellos permitió vamos a decir, considerar este funcionamiento, pero estos iconos, los gestos, todo lo que la dirección es la forma lo que le permitió, es lo que le llamamos la forma. Por ejemplo, mover la mano hacia arriba y abajo, utilizar flechas que indican si el resorte sube y baja, ¿no? Entonces son argumentos hacia la trayectoria, como ese patrón de ajustes que indica una dirección. En ese momento el movimiento es una dirección. Sí, y es lo que representa ya hasta ahorita esas explicaciones que está generando la situación. Y bueno, tratamos de que abandonemos la trayectoria y vamos a la aparición de la curva cuando se le hace preguntas sobre cómo sería el dibujo del resorte. Viene otra vez la parte gestual de las manos y viene que y ahí subrayado en los extractos, esta parte de las manos tiene mucho peso, no se va a detener, esta idea de que no se va a detener permanece ahí, pero sí hay elementos ahí de sus esculturas pensando en la búsqueda de una tendencia, o quieren buscar una tendencia, ¿no? ¿Cómo sería el resorte después de varios minutos? Y la tendencia es constante hasta ahorita, ¿no? Los que son elementos que vienen tratando de llevarlos hacia las primeras ideas, hacia la curva, lo que representa en una gráfica, este tipo de experimentación, y empiezan allá cómo sería la gráfica de movimiento. Entonces, en ese momento 3 cuando ya implementan la tecnología, hacen un dibujo, ya hacen la tecnología, hacen un dibujo, empiezan a buscar el punto de referencia, el sensor que toma los datos, es el punto de referencia, empiezan a identificar esos en el proceso de la experimentación como es la que toma los datos de la distancia de resorte a la pesa, ¿no? Que se va moviendo, y empiezan a relacionar el significado que tiene el corte en el eje X, que baja y suba y va cortando el eje X, pero van viendo que al final queda estable, este término de estable, como un gesto en forma horizontal con las manos, y aquí lo representa en la gráfica, en un dibujo que hacen de las calculadoras, pues queda lo estable, ¿no? Pero también empiezan a salir explicaciones de que ya no el resorte es constante, sino que va disminuyendo un patrón de regularidad. Ahí en amarillo está subrayado en la parte de abajo. Se va haciendo el mismo recorrido, la misma onda
esta onda va disminuyendo, es decir, hay un comportamiento de patrones de regularidad, que es donde el resorte sube y baja. En esas secciones identifican el sube y donde baja. Ya empieza a desaparecer, a esos elementos de que dirección que sube y baja se representan ya en el plano cartesiano, el significado ya en la curva. Por eso decimos en la anterior, empezamos a meter la curva, pero ¿cómo sería ahora la gráfica a futuro? Vamos a decirlo. Y empiezan a ir a entender estos patrones de regularidad. Y esto nos permite de esta manera conocer que ya han analizado como un funcionamiento dado al anterior una estructura interna. Es decir, si anterior era un patrón de trayectoria, este patrón de trayectoria se va estructurando hacia que ya tiene que ver con qué significado tiene, perdón, con el eje X, ese corte, y también pues cómo la curva va disminuyendo porque el resorte van viendo que cada vez tiene menos intensidad, el significado en la curva que pudiera ser en las direcciones, pues no sé, me imagino flechas más cortas que vemos en los iconos que ellos tenían, pero expresan una globalidad de la variación y empiezan empezar una globalidad de la variación hacia una tendencia que es ese funcionamiento, ¿no? Ese funcionamiento y que tiene que ver con los patrones o los ajustes que ellos hacen en la experimentación. Eso les permite ajustes. Cuando digo de ajustes, como que más fuerza jalan la pesa y más movimiento, más tiempo. Empiezan a hacer muchos ajustes en la experimentación con la tecnología, con los sensores, que les permite ya analizar ya una estructura de cómo debe ser dependiendo del patrón de ajuste que le hagan, ¿no? Pero ya empiezan a decir, no, ya el resorte no es constante, va disminuyendo, ya empiezan a identificar la tendencia dadas las gráficas de movimiento que van generando después. Esos son los ajustes, van tomando en cuenta esos datos, cómo sería esa gráfica, y pues ya al final, cómo sería muy al final, ya la intensidad va variando del que casi se podía apreciar como una línea recta, ¿no? Pero lo selenodal ahí está. Y bueno, esto nos permitió conectar esta designación progresiva del uso de la gráfica, cuando el primer uso tiene que ver con orientar a un movimiento repetitivo, cuyo funcionamiento uno es una dirección y sentido, que dada lo gestual, lo verbal, lo icónico, basado en esta idea de la trayectoria, les llevó a analizar una estructura interna cuando hacen distintas variaciones en la experimentación que logran ver la tendencia que esta parte de la trayectoria no lo permitía, por eso decíamos hacia la curva ahora, esta idea de la tendencia y lo que les permitió formular un patrón de ajustes. En esta manera, el uso de la verdad permitió acentuar una reflexión única hacia no prescindir ahorita de la función como tal, sino sobre la experimentación, que ellos lleven sus argumentos dado en la búsqueda de una tendencia y cómo entender que las cosas varían, ¿no? Y cómo se representan esas cosas que varían hacia allá de un pensamiento variacional. Entonces, significamos esa parte. En ese sentido, concluimos que disculpa ahí por la doble C, un saber social, tratamos de, indagamos ese saber social y conectamos con esa relación de la trayectoria de ese saber social hacia lo que es el movimiento, hacia lo que es la gráfica de movimiento, no en un plano cartesiano, a través del uso de la gráfica. En ese sentido se resignifica una tendencia progresiva del estudiante, ya pues hace predicciones, variaciones y una serie de datos en el cual nosotros reconocemos que podemos construir una transversalidad de ese saber de su cotidiano hacia lo que es la curva de las clases cartesianas. Y bueno, esto es un poco lo que quería documentar dado los tiempos de esta charla, pero si son más interesados, en el documento ahí está en la revista Educación Matemática, pueden integrar el código, copiar el texto y pegar en un navegador y bueno, ahí se el doy. Para los que sean gustosos de indagar, ahí se encuentra o poner el título en Google, igual les aparecerá inmediatamente. Pues bueno, eso sería todo. Agradezco la invitación a la Sociedad Matemática Mexicana por compartir una experiencia en este evento y pues les deseo lo mejor al evento. Muchas gracias.